Esta especialización está orientada a formar especialistas en herramientas analíticas, conceptuales y prácticas para afrontar los riesgos de corrupción que enfrentan actualmente tanto organizaciones públicas como privadas. Precisamente ese es el tema de la masterclass que nos convoca hoy, la gestión y prevención de riesgos de corrupción ante consecuencias penales. Y para hablar de este tema nos acompaña hoy la doctora Carmen Eloísa Ruiz, quien es directora del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia y docente e investigadora en Derecho Penal de esta misma institución. Pero antes de entrar en materia y de dar paso a esta masterclass que nos convoca hoy, le daré la palabra a David Ortiz Escobar, quien muy brevemente nos va a contar un poco sobre esta especialización que aborda sin duda temas de su interés. Entonces le doy la palabra a David Ortiz, quien es doctor en Economía de la Universidad de George Mason, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. El profesor Ortiz hace parte del comité académico de la especialización en gestión anticorrupción y es además coordinador de posgrados de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. David, adelante. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Carmen Eloísa, por acompañarnos y pues naturalmente gracias a todos los asistentes a esta masterclass. Como lo decía Lorena, lo que voy a hacer muy brevemente es contarles un poco sobre la especialización en gestión anticorrupción que actualmente estamos ofreciendo, como bien lo decía Lorena, un programa administrado por la Facultad de Economía y la Facultad de Derecho, pero que realmente representa los antecedentes investigativos y pues el potencial profesional de de casi todas las facultades del externado. Em, de pronto algunos de ustedes lo saben, hace unos 4 años el externado lanzó una colección de 4 tomos llamada Corrupción en Colombia, en la que participaron investigadores de casi todas las facultades de la universidad y en donde el externado, pues fiel a su tradición de hacer investigación conectada con la realidad del país, pues emprendió como este gran proyecto de ir un poco más allá en la comprensión que tenemos sobre los fenómenos de corrupción en Colombia. En esta obra participaron, como les digo, investigadores de muchas facultades y pudimos analizar diferentes fenómenos de corrupción bajo diferentes perspectivas jurídicas, económicas, sociales, culturales. Y pues realmente pues fue una contribución con la que pues quedamos muy contentos y que al mismo tiempo nos hizo pensar un poco en cuál era el siguiente paso. Y hablando con pues algunos otros investigadores que participaron en la obra, Carmen Eloísa Ruiz incluida, nos dimos cuenta de que pues desde la universidad podemos hacer muchas cosas, pero si realmente no damos capacidades, habilidades y competencias profesionales para que desde las diferentes organizaciones se puedan prevenir y mitigar estos riesgos de corrupción, pues no podemos avanzar en la solución de este problema para el país. Entonces es por esto que empezamos a diseñar este programa. Como lo decía Lorena, la idea es formar especialistas en herramientas analíticas, conceptuales y prácticas para afrontar los riesgos de corrupción que enfrentan actualmente tanto organizaciones públicas como privadas. Señalar también que con una perspectiva interdisciplinar y también entendiendo que los fenómenos de corrupción realmente son, tienen que ver con el sector público, tienen que ver con el sector privado, tienen muchas dimensiones y asimismo, pues, así como el fenómeno es multidimensional, asimismo, así de complejas deben ser las herramientas, pues, que usemos desde las organizaciones públicas y privadas para enfrentar estos riesgos de corrupción. Lo que queremos es que el país tenga líderes en el diseño e implementación de planes y políticas anticorrupción. ¿Cómo pretendemos lograr esto? Pues dando a los estudiantes competencias y conocimientos desde diferentes ámbitos. Entonces, en la especialización se combinan áreas jurídicas, de ciencias sociales, también algunos asuntos de contexto. Y pues muy importante, la idea es que los especialistas, además de tener estos elementos para comprender los fenómenos de corrupción, tengan a su disposición una batería
de herramientas que les permitan analizar los riesgos de corrupción e implementar estrategias anticorrupción en sus organizaciones. En la especialización también vamos a tener unas materias selectivas en el entendido en que el análisis que se hace de los fenómenos de corrupción y las herramientas que van surgiendo, pues van cambiando a lo largo del tiempo. Siempre hay mucha innovación en este tema, entonces vamos a tener un espacio pues para explorar estas innovaciones. Y esto es, naturalmente, pues si tienen alguna pregunta sobre el plan de estudios, sobre los créditos, sobre los contenidos, pues nos pueden escribir al correo posgrados.economía@externado.edu.co que vamos a poner en el chat. Em, y finalmente, pues decirles que la especialización dura 2 semestres, es presencial, está programada en visitas mensuales de miércoles a sábado. Para el 2022 el costo por semestre está en 9.244.000 y que tenemos planeada la instalación el próximo 3 de agosto. Y bueno, importante también que tengan en cuenta que la universidad ha ido implementando un plan de alivios para los estudios de pregrado y posgrado. Para el próximo semestre tenemos contemplado un descuento del 10% en el valor de la matrícula. Y además de eso, una de dos alternativas, o un descuento del 3% por pago oportuno y de contado, o o un plan de financiación con la universidad. También no hay derechos de inscripción para los programas que inician el segundo semestre de 2022. Bueno, con esto termino la explicación o la breve introducción a la especialización. Los invitamos pues si tienen preguntas las pueden ir poniendo en el chat y les dejo también el correo de posgrados de economía para que nos puedan hacer llegar sus dudas e inquietudes. Gracias, Lorena. Entonces, con esto termino esta parte. Gracias, David. Así que daremos paso a esta masterclass llamada Gestión y Prevención de Riesgos de Corrupción ante Consecuencias Penales. Como se los comenté hace un momento, nos acompaña hoy la doctora Carmen Eloísa Ruiz, directora del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia, docente e investigadora en Derecho Penal de esta misma casa de estudios. La doctora Carmen Eloísa tiene un postdoctorado en Derecho Penal Económico y de Empresa de la Universidad Johann Wolfgang de Frankfurt, en Alemania. Es doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Penal de esta misma universidad. Entonces, doctora Carmen Eloísa, le doy la palabra. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a David por esta invitación. La verdad es que este es un tema de total actualidad, no solamente por el ingreso de Colombia a la OCDE, sino por la globalización que se ha generado, si se quiere, por algunos denominada globalización normativa. ¿Cómo gestionamos los riesgos? ¿Cómo podemos hacer para prevenir que desde los instrumentos normativos y otra serie de herramientas y de instrumentos podamos prevenir ese riesgo de corrupción que genera tantas sanciones y tantos dolores de cabeza y problemas penales, no solamente a las personas naturales, a los órganos directivos y a los órganos de administración, sino también a las mismas empresas? Vamos a ver cómo Colombia ha tomado una serie de decisiones en torno a su sistema de sanciones, se ha fortalecido sanciones administrativas respecto a las sanciones penales, pero otros países han optado por la responsabilidad penal de personas jurídicas. No somos ajenos a llegar allá y lo que queremos aprender es cómo se gestiona este riesgo. Normalmente la herramienta penal es intimidatoria. Los que somos penalistas sabemos que el inicio no es el derecho penal, que existen otros mecanismos, pero para quienes no son abogados, ¿cómo gestionamos? ¿Qué relación existe entre la prevención de riesgo de corrupción y las herramientas penales y ese derecho penal? ¿Cómo entramos nosotros a relacionar programas de cumplimiento, por ejemplo, y una serie de herramientas? Entonces, con ello voy a compartir con ustedes una presentación. Los penalistas les señalaba normalmente qué hacemos. Empleamos herramientas para prevenir el riesgo de corrupción. Si creemos nosotros y consideramos que efectivamente la prevención es el mejor mecanismo, pues debemos partir en primer lugar de unos contenidos claros. ¿Qué entendemos como corrupción? ¿Cuál es esa relación entre control de riesgo, compliance, derecho penal
ética empresarial, importancia de los programas de ética y cumplimiento, para así poder llegar a una parte que va a ser muy importante, que es el análisis sectorial de riesgo y las diferentes regulaciones. En términos generales, estos conceptos, que en principio parecen muy sencillos, nos llevan a una serie de interrogantes que ustedes y el sector económico, así como el sector jurídico, también se plantean, y es cómo podemos mitigar esos riesgos de corrupción a los que se encuentran expuestas las empresas. Y ojo, acá hay algo que es muy importante: empresas públicas y entidades públicas y empresas privadas. La corrupción afecta tanto al sector público y al sector privado, y la exigencia de implementación de medidas al interior de estas entidades públicas y privadas que permitan gestionar y prevenir el riesgo aplica para las dos. ¿Cuáles son esos riesgos de corrupción derivados del ejercicio de la función pública? Veía en el chat, en la parte inicial, la falsedad debe ser o puede ser entendida como corrupción. ¿Es corrupción, sí o no? ¿Y a qué me lleva esa pregunta inicial, que además le agradezco porque nos permite establecer precisamente que primero debemos saber qué estamos gestionando, qué entendemos por corrupción? Si vamos a ver el Código Penal, cuando estamos hablando de la relación de derecho penal con corrupción, pues no vamos a encontrar un tipo penal que diga corrupción, salvo el tipo penal posiblemente de corrupción privada. Pero vamos a entender hoy qué puede ser entendido por corrupción y cómo gestionar esa corrupción, que forma parte del deber de diligencia tanto de actores públicos como privados, deber de diligencia del que se puede derivar consecuencias penales por no haber implementado esos controles. ¿Cuáles son los riesgos de corrupción derivados del objeto social empresarial? El control de riesgo de corrupción es un formato que debo implementar en todas las compañías, el mismo formato para todas. Vamos a ver cómo no, y ese sería un error. ¿Cuál es la percepción sobre la existencia de riesgos? ¿Tenemos conciencia en el nivel económico de los riesgos de corrupción, de los riesgos punibles? ¿No tenemos conciencia? Si tenemos conciencia, podemos gestionarlo. Si no tenemos conciencia de qué es, de cómo se hace, de cómo se gestiona, de cómo podemos nosotros cumplir con la normatividad respectiva, con los controles respectivos, pues no lo podemos implementar. Y finalmente, entre muchos otros interrogantes que podemos tener, si esos programas de cumplimiento y la ética empresarial son herramientas eficientes y suficientes para la prevención y el control de riesgo. Y desde ya les anticipo, son buenas, son importantes, pero no son suficientes. Requieren otra serie de herramientas complementarias y de políticas al interior de las entidades públicas y privadas para que ese riesgo de corrupción pueda ser gestionado de manera adecuada. Y muy bien, entonces, para todos ustedes es conocido, porque supongo que si tuvieron curiosidad por este tipo de charlas es porque ya se han familiarizado con la corrupción y saben que una definición concreta no existe. He citado las que por regla general se normalmente traen consenso, ninguna es perfecta. La corrupción es el abuso de poder o uso indebido de autoridad para beneficio privado o personal, y si se quiere, otras que también vienen en los glosarios de Transparencia Internacional, el abuso del poder para beneficio propio, y aquí empieza ya una clasificación entre gran corrupción, entre menor, política, etcétera. Lo que es importante acá es el abuso, esa relación que debe existir entre el abuso del poder y ese beneficio propio o para un tercero. En algunos casos genera unas consecuencias económicas y por ende vamos a ver cómo implica unos costos que se miden de manera global, costos país, pero para cada una de las empresas o para cada uno de los sectores públicos y privados trae obviamente unas consecuencias políticas, económicas, sociales, ambientales y reputacionales. Y ya vamos a ver por qué ambientales en la parte final. ¿Cómo gestionamos nosotros? ¿Qué herramientas existen para prevenir los hechos punibles que son entendidos como corrupción? Y acá quiero llamar la atención en lo siguiente, y es que la corrupción, este concepto de corrupción, comprende corrupción punible y corrupción no punible. No todo hecho de corrupción es delito, ni todo delito es hecho de corrupción. Un homicidio es evidente que no es hecho de corrupción. De igual forma, tenemos infracciones éticas
infracciones, si se quiere, morales, si entramos en el campo de la moral y el derecho, que no forman parte de hechos punibles. Quiero llamar la atención en las herramientas que implementamos donde generamos prevención de riesgo de corrupción punible y no punible, pero en la clase, en la sección de hoy, estamos nosotros direccionándolo directamente al que es punible. Delitos, hechos punibles que genera una serie de consecuencias para las entidades públicas, para las entidades privadas, para los órganos directivos, para los órganos de administración y obviamente para quienes tienen la relación funcional de ¿qué? De prevenir esos riesgos. Entonces ustedes acaban de encontrar el término compliance, que está muy en boga en los últimos años. La verdad es que no es para nada novedoso, es cumplimiento. ¿Cumplimiento qué? Cumplimiento normativo, tanto en el sector público como en el sector privado, prevención y gestión de riesgos. Cuando lo relacionamos con derecho penal, es porque esa gestión y prevención de riesgos está directamente relacionada con los delitos, con hechos punibles que se encuadran en el campo de la corrupción. Ahora, ustedes me pueden preguntar en términos generales, ¿ese compliance, ese cumplimiento puede gestionar otro tipo de riesgos que no sean los de corrupción? Pues claro. Obvio, puede gestionar riesgos medioambientales, otra serie de riesgos dependiendo del sector empresarial, del sector de la economía o del sector público-privado en el que nos encontremos. Hoy estamos haciendo referencia a un riesgo específico y es al riesgo de corrupción. ¿Cuál es la relevancia o por qué se han generado herramientas internacionales en torno al concepto de corrupción? Pues tiene una historia muy larga, será parte precisamente de las clases que abordaremos en esta especialización, en donde está de por medio la competencia por los mercados, en el caso del sector privado y del sector público, en donde también ustedes encuentran que relacionados con derecho penal, por ejemplo, hemos tenido control de riesgo o cumplimiento normativo en materia, por ejemplo, de lavado de activos. La experiencia que ya se ha recogido en control de riesgo de lavado de activos se está implementando ahora después del ingreso, desde el camino que estaba recorriendo Colombia para su ingreso a la OCDE y a través de diferentes mecanismos internacionales en la lucha contra la corrupción a los que ha adherido Colombia, a implementar medidas, pero no son los únicos riesgos que se deben gestionar. Se deben gestionar otra serie de riesgos punibles, entre los que encontramos el riesgo de corrupción dentro de ese deber de prevenir y de vigilancia del que se puede derivar responsabilidad penal. Y acá van a encontrar ustedes ya el link que se hace entre precisamente ese derecho penal que le permite identificar riesgos punibles para ser gestionados. Entonces, allí lo unen ustedes, ven en la pantalla, con el cumplimiento normativo que tiene un carácter preventivo, un compliance de prevención, que permite fortalecer, o cuando las empresas públicas y privadas, las estructuras públicas y privadas cuentan con este tipo de herramientas, pues generar confianza al interactuar. Si yo actúo con un par que es transparente, con el que sé que puedo confiar, que puedo esperar, pues obviamente voy a generar confianza y en el campo económico voy a generar una mayor dinámica en los mercados. Como les señalaba, es válido tanto para actores públicos como para actores privados. La prevención de riesgos de corrupción, y ustedes lo van a encontrar y lo vieron en el programa que nos explicaba de manera detallada David, tiene una relación directa con el concepto de ética, con conceptos que vienen desde la filosofía política y que nos va a llevar a una ética aplicada a los negocios, una ética empresarial. Luego vamos a ver cómo estas discusiones de ética, de liderazgo ético y empresarial son muy ricas y nos llevan a ejercicios de la cotidianidad al interior de las empresas. La base de la prevención de los ilícitos y de los hechos de corrupción punibles y no punibles los encontramos en los programas de ética unidos a los programas de cumplimiento, que nos permite a través de ese liderazgo ético empresarial generar un ciudadano corporativo responsable con unos valores a los que debe ser fiel
y que obviamente forman parte de la filosofía y de la estructura de esa entidad pública o privada. Debe ser conocido por todos los sectores, por todas las estructuras que conforman empresa, sector económico, entidad pública, entidad privada, y que nos va a permitir generar precisamente una prevención de hechos punibles. Y también es clarísimo, y ustedes en este momento ya lo están estructurando, si tanto el sector público como el sector privado tiene estructuras de cumplimiento con unos programas de ética empresarial, con un liderazgo ético empresarial, con unos mensajes claros de qué es válido y cuál es el cumplimiento, cuáles son las reglas de juego de ética empresarial, y usted como parte de esa estructura pública o privada infringe los deberes, es decir, no los cumple, pues ya le queda claro que está estructurando una responsabilidad penal por un hecho punible X. En este caso, relacionado directamente con corrupción. ¿Por qué es necesaria la existencia de ese programa de cumplimiento y ese liderazgo ético? Ya lo hemos señalado. Porque tiene unas consecuencias, o sea, primero porque es gestión, porque es la forma adecuada de interactuar con el otro, de generar confianza en los mercados, no solamente en el ámbito nacional, sino en el mercado internacional. Esa confianza nos genera competitividad, pero adicionalmente tenemos una serie de sanciones y de consecuencias desde el derecho administrativo sancionador y desde el derecho penal. No contar con esos sistemas de gestión de riesgos implica partir de una organización defectuosa, es decir, usted tiene la obligación de gestionar y de prevenir. Si usted no gestiona y no previene de forma adecuada, de forma diligente, pues va a tener unas consecuencias penales y unos riesgos reputacionales que en este momento incluso son mucho más temidos que los mismos riesgos penales. Los riesgos reputacionales, las sanciones de bloqueo económico, etcétera, los listados, vamos a ver una cantidad de sanciones adicionales a las penales que se están implementando en el campo del derecho penal económico y como consecuencia de hechos de corrupción en el ámbito nacional y en el ámbito internacional que generan mayor temor, si vamos a esa parte de consecuencias negativas y efecto intimidatorio. Los bloqueos económicos generan obviamente unas consecuencias muy importantes, tanto para empresas públicas como para privadas. Muy bien. Y hablando tanto del sector público como del privado, ustedes ya tienen claro que el programa de cumplimiento se aplica para los dos sectores. En los dos debe existir regulación y autogestión de riesgos, que hay unas figuras, por ejemplo, en el sector público que se denomina control interno, en el sector privado, oficial de cumplimiento, pero que básicamente tienen unas funciones con unos roles que se pueden asimilar. Ahora, no debemos confundir la función del compliance, del programa de cumplimiento de las estructuras corporativas de prevención, que efectivamente cumplen una función de prevención, de administrar riesgos, de gestionar esos riesgos, con el rol de los oficiales de cumplimiento. Esos oficiales de cumplimiento o las estructuras de control interno tienen unas funciones específicas que ya son una serie de investigaciones internas como consecuencia de unos riesgos que se empiezan a materializar o de los que se tiene una base probatoria de posible materialización. ¿Qué sumaría acá? Las medidas de contención. Las medidas de contención que se deben implementar una vez se identifican esos riesgos punibles, debemos identificar medidas de contención que tienen unas consecuencias en lo económico, en lo administrativo y en lo penal. Eso lo vamos a ver en el desarrollo del programa. Vamos a ver qué debo hacer si mi empresa es afectada o si la entidad pública en la que trabajo, pese a tener una gestión o con una gestión de riesgo deficiente, ¿qué puedo hacer para reducir las consecuencias de carácter penal o de carácter administrativo? Son medidas de mitigación que necesariamente, ojo, desde ya les llamo la atención, deben ser implementadas porque forman también parte de ese deber de diligencia. Si veo que se materializa un riesgo, pues ¿qué indica la lógica? Debo gestionar ese riesgo que se ha materializado, implementar medidas para que no se vuelva a presentar. Giramos de nuevo en torno al concepto de deber de diligencia. Este es un fenómeno global
Claro, miren ustedes cómo se empieza a usar términos en torno a la corrupción, fraude, corrupción pública, privada, gran corrupción a menor escala. Lo que es claro es que la percepción, si ustedes miran, por ejemplo, este tipo de fuentes, tanto en OCDE o medios de comunicación, la percepción es alta y llamaría la atención, por ejemplo, lo encuentran ustedes, esta cita en uno de los libros publicados por el externado, pero que mantiene la actualidad. Y lo que hemos querido es señalar como esta encuesta global sobre fraude a la que ustedes tienen acceso y pueden consultar porque es abierta, la pueden consultar en cualquier momento, se mantiene vigente y es para los empresarios o incluso para los diferentes sectores, el soborno, que es una forma de corrupción, en las diferentes clases y sesiones vamos a identificar tipologías ya específicas, soborno transnacional, cohecho y otra serie de tipologías ya penales dentro de esos conceptos de corrupción, como por ejemplo el soborno hace parte de las prácticas habituales y está ligado a la cultura del empresario colombiano, o esta otra que aterra. En Colombia el 91% de los empresarios considera que secretamente se ofrecen dádivas para obtener contratos. Y todos además hemos estado al tanto de discusiones, por ejemplo, y de consecuencias que se han generado en sectores como el de infraestructura, por ejemplo. Muy bien. ¿A qué nos obliga esa realidad? Al análisis y a la gestión de ese riesgo sectorial. Es decir, cada empresa, pública o privada, cada sector, cada entidad debe autorregular. ¿Qué es autorregular? Generar un sistema normativo e implementación de medidas adicionales para que se pueda conocer, o sea, no solamente generar una serie de normativas, porque pues la van a entender los abogados, los jurídicos, pero resulta que normalmente estas entidades están llenas de, obviamente, diferentes tipos de profesionales para los que este lenguaje termina siendo un poco extraño. Entonces, debemos generar también una serie de herramientas que permita autorregular, materializar esa autorregulación sectorial de los riesgos que se identifiquen. Debemos identificar y en la especialización hay una herramienta importante de mapas de riesgo y la experiencia incluso de uno de los invitados internacionales mexicanos que nos van a mostrar las herramientas que implementan para la identificación de riesgos sectoriales y cómo los materializan con posterioridad en diferentes medidas, no solamente a nivel normativo, sino de implementación precisamente para demostrar ese deber de diligencia. Claro, identificamos acá una serie ya de tipologías, si se quiere, más relacionadas tanto en sector público como en sector privado a los delitos, por ejemplo, medioambientales, protección de datos, administración pública, fe pública, administración de justicia, que están relacionadas con ese riesgo sectorial y ustedes ven además cómo la corrupción, y allí voy a responder, puede estar relacionada con varias de estas tipologías. No quiere decir, en esto llamo la atención, que un delito medioambiental, en principio, sea un hecho de corrupción. No, y lo vamos a ver porque vamos a tener que conocer que la ley 2195, que ustedes la encuentran en la pantalla, trae una serie de consecuencias que esta es una herramienta, es la ley de transparencia, pero trae unas consecuencias y considera como fuentes de corrupción los delitos medioambientales. ¿Por qué? No sabemos, ya entraremos a hacer análisis, simplemente quiero llamarles la atención porque a veces las leyes traen o incorporan herramientas o consecuencias sin mantener la lógica estructural, en este caso de lo que es corrupción y cuáles son las consecuencias. Creo que el mensaje en este momento es claro. Debemos implementar medidas. Esos riesgos sectoriales no son exclusivos de las tipologías de corrupción, llevan otra serie de tipologías como las que les estoy presentando a ustedes en la pantalla, tanto en sector público como en sector privado. Una gran herramienta que normalmente trae tanto el sector público como el sector privado son las herramientas de control de lavados de activos. Ustedes han visto que está en boga las herramientas también de gestión, sobre todo de soborno transnacional, que es la tipología que hace más seguimiento la OCDE para medir la lucha anticorrupción a nivel país. Pero ojo,
corrupción trae muchas más tipologías que afectan sector público y sector privado y no se limitan al soborno transnacional, en donde, repito, se están generando diferentes medidas. ¿Cuál sería la recomendación? Pues a esas medidas de soborno transnacional, las medidas para gestionar riesgos de tipologías punibles directamente relacionadas con corrupción. En la presentación del cuadro anterior teníamos, y quiero hacerles referencia porque supongo que ustedes lo manejan, la ley 1778 del 2016, pues es el sistema sancionatorio para las empresas cuando vulneran las medidas o el deber de diligencia anticorrupción. Colombia optó por fortalecer las sanciones de carácter administrativo más que las penales, pero, ojo, son muy fuertes y puede llevar también a una serie de consecuencias para la responsabilidad individual personal de directivos u órganos de administración individual o colectiva. Entonces, creo que son estándares lo que nos está pidiendo en este momento el mercado internacional, el orden público, la administración pública, la gestión de la función pública es implemente una serie de medidas de transparencia y de prevención en la lucha contra los fenómenos de corrupción. Muy bien. Creo además, ya se han hundido creo que 3, 4 proyectos sobre responsabilidad penal de personas jurídicas en donde siempre van las tipologías de corrupción. Es muy factible que en algún momento se implemente en Colombia, que mejor que a través, y fue precisamente la exposición que se hizo ante la OCDE, que las empresas nuestras, el sector público y privado, haya tenido la oportunidad de implementar las medidas, de gestionar los riesgos para que no sea el derecho penal el que los obligue. Muy bien. Y acá, ya para concluir, en los actos de corrupción vamos a tener ustedes una serie de tipologías. Administración pública, no sabemos por qué este parágrafo primero del artículo 59 de la ley 2195, que son medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, entiende por actos de corrupción, perdón, las conductas penales enlistadas y trae medio ambiente. En principio, los delitos medioambientales no son delitos que formen parte de la corrupción punible. Podemos tener una serie de contextos en los que sí se pueda dar u otra serie de tipologías, y creo que voy a simplemente concluir con esta presentación señalando que lo que estamos haciendo es recoger sugerencias y recomendaciones de instrumentos internacionales en la lucha contra la corrupción, tanto a nivel global o a nivel individual, como puede ser la FCPA, la norma anticorrupción británica, u otros de carácter internacional, que son una serie de convenios como los de la OEA, Naciones Unidas, el de la OCDE, etcétera, en la lucha contra la corrupción, y Colombia ha implementado estos sistemas normativos en donde podemos obtener unas grandes ventajas competitivas. Por ejemplo, con implementar medidas vemos cómo incluso impacta la responsabilidad legal y penal de las empresas, se disminuye. Es constitutivo de buenas prácticas como factor de competitividad económica. Claro, yo contrato, ustedes ven que en este momento la mayoría de los negocios están exigiendo que la empresa pública o privada o la entidad tenga medidas competitivas, es decir, de buenas prácticas de ética y de transparencia. Implica mejoras en la organización de las compañías y en el funcionamiento estructural. Ustedes encuentran una serie de estadísticas y casuística que van a ver en la clase. Existen beneficios reputacionales, confiabilidad. Tenemos empresas incluso en Colombia que han dado un cambio de política, y ustedes pueden hablar, van a tener algunos de ellos como profesores en la especialización, y les van a mostrar cómo inicialmente empresas que no tenían muy buenas prácticas con unas consecuencias nocivas y apostaron a la ética, a las buenas prácticas, mitigaron, redujeron posibilidades de ilícitos, generaron confianza y se dispararon además en el rendimiento económico. Y obviamente mitiga riesgos de funcionamiento a los que ya hemos hecho referencia. Propuestas generales, sistemas de delación efectivo, que los vamos a ver, beneficios a empresas y órganos directivos, y fortalecer sistemas en la lucha contra la delincuencia organizada. Todo esto forma parte de las herramientas que trae la especialización, y
allí analizamos casos. De hecho, uno de los profesores que vamos a tener formó parte, fue uno de los fiscales que inició y que coordinó la investigación Odebrecht y la investigación Lavallato. Obviamente tenemos más temas acá, como por ejemplo la existencia de un programa de cumplimiento, qué consecuencias genera en materia penal, qué ocurre con la gran corrupción, con la corrupción o con delitos transnacionales, cuáles son las oportunidades de mejora, pero creo que en este momento ya ha terminado mi tiempo y con ello damos espacio a las preguntas en lo que tengan acá los coordinadores. Muchas gracias a ustedes. Pues si quieren, yo empiezo por la que tenía en el chat inicialmente. La falsedad es una tipología de corrupción. Miren, en principio, los delitos contra la fe pública, pues no son delitos de corrupción, pero ojo, pueden formar parte, obviamente, en el contexto de un concurso de hechos punibles dentro de una estructura de corrupción. Por ejemplo, en casos que puedan ser de este u otro países. Falsifico pólizas de seguro y de cumplimiento para que me asignen un contrato del sector público o del sector privado. Pues la falsedad en sí misma, en principio, no es un acto de corrupción, pero en ese contexto, pues forma parte precisamente del concurso de hechos punibles dentro de una estructura de corrupción en la que ustedes van a encontrar más delitos y estaría en ese contexto de corrupción. No sé si hay más preguntas y si quedó Sí, claro. tenemos una mano levantada, David Quintero. Entonces, David, te invitamos a abrir el micrófono. Muchas gracias, Lorena, Carmen. Una pregunta sobre si ustedes consideran que la colusión o los carteles se pueden considerar como corrupción. Nombro los ejemplos de Kimberly Clark o de Familia con pañales o los que se han investigado en Colombia de las empresas de cemento, para mencionar solo algunos, ¿no? Porque tú decías, básicamente es un abuso de poder para un beneficio propio, en este caso, pues de unas empresas aliándose con otras para excluir a otras del mercado o para aumentar los precios artificialmente, y claramente hay un beneficio, sino que hay una polémica grande donde para muchas personas no es un acto de corrupción esto, pero para otros sí, está como en una zona gris. Quisiera conocer la opinión de ustedes. Gracias y perdón el ruido, que es que estoy acá con mis hijos y bueno, muchas cosas. Bueno, pues David, muchas gracias por la pregunta y efectivamente, como lo señalas, es un tema muy interesante y la discusión es amplia. La colusión está dentro de los delitos contra la administración pública, como quedó regulado. No sabemos por qué Colombia decidió optar por unas partes de colusión, dejar unas tipologías y unas formas y no dejar otras. Lo encontramos como, y da origen, y vemos, creo que lo vamos a tener también en la especialización, los delitos que afectan la competencia en los mercados, los delitos que encontramos en el ámbito de competencia por los mercados. ¿Pertenece o forma parte a estructuras de corrupción? Pues tú mismo lo dijiste, depende, y depende de qué. Depende precisamente de si se dan esos elementos. Ustedes los encuadran normalmente y los encontramos en la literatura como formas fraudulentas, de interactuar en los mercados. Claro, empezaría por decirte, son obligatorios, o sea, es obligación para las empresas gestionar riesgos de corrupción, o riesgos de tipologías como las estructuras de colusión. Pues claro que sí, porque en última son acuerdos restrictivos de la competencia y son acuerdos restrictivos de la competencia punibles. Es acuerdos de privados para engañar al sector público y que le sea asignado a ese grupo, obviamente, un contrato o un acuerdo. Dependiendo de la forma en la que se dé, el contexto en el que se dé, vamos a poder establecer si es un hecho de corrupción con todas las tipologías, David, y se nota pues que trabajas en estos temas, vas a darte cuenta que no viene una sola tipología, vienen más tipologías a las que se suman una serie de falsedades, etcétera, y dependiendo tanto elementos objetivos como subjetivos, vamos a poder saber si estamos en una tipología o no de corrupción. Mire, el tema es tan importante y precisamente por estas definiciones tan abstractas que en algún momento conversando
con una fiscal, con fiscales. He tenido esas conversaciones en el ámbito internacional y en el ámbito nacional diciendo, ok, en estas unidades anticorrupción, ¿cuáles son las tipologías que están incluyendo? Y son tan variadas por esa zona gris que tú estás planteando, David, en donde hay unas que siempre se incluyen, pero hay otras que dependen del contexto de la investigación. No mencioné una cosa que es muy importante, que también van a traer David, y no me lo vas a perdonar si no lo menciono, y es que obviamente ustedes van a exponer en la especialización y van a tener expertos en herramientas forenses que se deben implementar para gestionar hechos de corrupción, evidencia. Las compañías públicas y privadas deben colaborar con la investigación que realizan los operadores jurídicos, en el caso de Colombia, con la Fiscalía y la Policía Judicial, pero no estamos solamente en Colombia, estamos hablando de un campo en el que, por ejemplo, las matrices son responsables por la infracción en deber de control de riesgo de corrupción o control de riesgo de punibles de sus filiales, y en algunas de ellas existe responsabilidad penal de personas jurídicas, por ejemplo, Perú, Chile, etc. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de David, pero está relacionada con la especialización. Entonces, primero cerremos esta parte de las preguntas relacionadas a la masterclass. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Una persona que quiera hacer su pregunta a través del micrófono? Le doy la palabra a... es que solo me aparece el apellido, perdón. ¿Perdomo? Perdón, sí. Gracias, es que solo me aparece el Bueno, apellido. buenas tardes. Adelante. Yo tengo una pregunta referente con la inclusión de los conceptos de alta gerencia en todos los procedimientos de conocimiento asociados a las personas expuestas políticamente. ¿Cómo se deben adoptar esas medidas relacionadas a los programas de prevención de corrupción y programas de cumplimiento en general, específicamente para el sector privado? Creo que no tienes el micrófono prendido, doctor. Bravo, Carmen. Hola, no lo había activado. Decía que te agradecía la pregunta porque vas a ver cómo específicamente es uno de los aspectos que trae o enfoques que trae no solamente la especialización, sino las políticas de gestión de riesgo anticorrupción, liderazgo ético y transparencia. Pues obviamente quienes deben ser multiplicadores, los primeros que deben capacitarse. ¿Y cuál es la forma? Obviamente el conocimiento de las medidas, el deber de diligencia en la implementación de medidas. ¿Cómo se hace? No solamente a través de capacitaciones y actualizaciones permanentes, sino a través de una serie de herramientas que se incorporan en la compañía y que deben esos directivos también cumplir para que se vuelvan multiplicadores. Lo tienes claro, lo entiendo desde tu pregunta, que no solamente en la academia o en la literatura, sino también en la práctica, a quien se apunta en primer lugar es a los directivos, al liderazgo ético a nivel precisamente directivo, y también a la comunicación entre ese nivel directivo y los demás niveles de estructuras públicas y privadas, pero especialmente en el sector privado, tanto en estructuras horizontales, transversales, verticales, debemos tener un nivel directivo sólido en formación de valores, de ética y de transparencia que permita implementar y cumplir las medidas de control anticorrupción. No son solamente para el área de cumplimiento. Los primeros que deben estar capacitados, y ojo, ese conocimiento y esa capacitación va a ser prueba del dolo, en principio. ¿Del dolo de qué? De los punibles que se puedan presentar. Entonces, creo que tu pregunta es muy pertinente y va al corazón de donde debe ser direccionada la política de la compañía en sector público y privado, y la tuya va dirigida al sector privado. Doctora, muchísimas gracias. Bien, tenemos espacio para una última pregunta sobre este tema de masterclass para dar inicio a las otras preguntas del programa. Entonces, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Daniel, adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Doctora, yo tengo una pregunta en relación a cómo se ve ahorita la implementación de los programas de cumplimiento en relación con los temas de la imputación objetiva.
si, digamos, de pronto es un tema de aumento de riesgo permitido o ya es un tema de pronto de un fin de protección. O sea, quisiera saber más o menos su opinión al respecto y cómo lo deberían interpretar principalmente la Sala de Casación Penal en un futuro si es que llegamos a implementar la responsabilidad penal corporativa. Muchas gracias. Pero mira que, Daniel, gracias por la pregunta. Mira que incluso tu pregunta es válida en este momento sin tener responsabilidad penal de personas jurídicas. Es válida para personas naturales, para la responsabilidad individual y para la responsabilidad de órganos directivos y órganos de administración. Ustedes van a encontrar, y esta pregunta es técnica, la pregunta que está haciendo Daniel, así que los economistas o quienes no son penalistas no se sientan perdidos. Básicamente, ¿qué está preguntando Daniel? Pues el que yo implique estas medidas y estos controles, ¿en qué parte de la estructura dogmática de atribución de responsabilidad la voy a encontrar? Y él de una vez está señalando en la estructura de la imputación objetiva y él está mencionando, es cierto que debe estar incorporada dentro del riesgo permitido y le respondo a Daniel. Es una de las posturas que se trae, que se encuentra precisamente, podría estar ubicada, no necesariamente, en el riesgo permitido dentro de qué? Dentro de la facultad de actuar en los márgenes que me da el legislador para ejercer una actividad riesgosa. Pero mire usted que si, por ejemplo, tiene un programa de cumplimiento, unas herramientas éticas que van más allá de lo que trae el legislador penal, pues esto no significa que se amplía por las regulaciones internas corporativas el margen de lo punible, porque entonces terminaríamos nosotros con una contradicción y es que quienes generan una regulación y una gestión de riesgo rigurosa ampliarían su responsabilidad penal respecto a quienes no la regulan. Entonces, puede ser, en mi concepto, un indicio, y allí ya tomo postura por un sector específico de la doctrina, puede ser un indicio de injusto, puede ser indicio, si se quiere, dentro de esa estructura de imputación objetiva, puede formar parte de un indicio de injusto punible. Discusiones van a haber muchas y entonces te invitaría precisamente a las clases para que viéramos dentro de las diferentes estructuras de método dogmático cuáles pueden ser y por qué. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por la pregunta, Daniel. Cierro entonces, doctora Carmen Eloísa, pues agradeciendo estas preguntas, también invitándola a algún cierre sobre el tema de esta masterclass, una reflexión final, una invitación que quiera hacernos antes de pasar con esta última fase de dudas del programa. Yo creo que para todos es claro y lo que puede decir en este momento quienes trabajamos desde el derecho penal económico, es que la prevención del riesgo y específicamente la prevención de riesgo de punibles, en este caso de riesgos punibles de corrupción punible, son mucho más efectivas que los procesos penales y que las penas. Son mucho más eficaces y más rentables desde cualquier punto de vista para cualquier compañía pública o privada. El derecho penal no es la solución a unas dinámicas transparentes y de buenas prácticas que debe tener nuestros sectores en el país. Muchísimas gracias, doctora Carmen Eloísa. Muchas gracias a ustedes. Bien, y ahora en esta última parte de este espacio daremos inicio a las preguntas relacionadas a la especialización en gestión anticorrupción, que recordemos tiene inscripciones abiertas. Estamos en unos meses iniciando clases. Quisiera empezar con una pregunta que nos hace en el chat David Quintero relacionada a dónde podemos encontrar los nombres de los profesores del programa. Gracias, bueno, Carmen Eloísa, y por la interesante charla, y Lorena. Me parece muy bien que empecemos por esa pregunta porque pues, con la charla de Carmen Eloísa desde una perspectiva jurídica, nos dimos cuenta de que realmente necesitamos otros elementos, no podemos analizar el fenómeno ni entender el tema de los riesgos de corrupción solamente desde una sola disciplina. Como lo dijo Carmen Eloísa, en esta parte jurídica vamos a tener
diferentes profesores. Uno de los que me gustaría resaltar es Vladimir Barros, quien estructuró el caso de Odebrecht. Pero como ustedes ven en la charla, necesitamos otros elementos. Se habló, por ejemplo, de el tema de la colusión, se habló, por ejemplo, de la importancia de estos temas para la reputación de las empresas. Entonces, por eso en la especialización, pues vamos a tener unos bloques, digámoslo así, si se quiere, de aspectos económicos y de aspectos ya desde las ciencias sociales, de la administración y desde las otras herramientas para gestionar los riesgos de corrupción. Entonces, en la parte de economía estamos coordinando, tenemos un grupo de profesores tanto de la Facultad de Economía como de donde voy a estar yo, David Ortiz, el doctor Mauricio Pérez y profesores del Departamento de Derecho Económico, que tienen como una gran experiencia en vincular conceptos económicos con conceptos jurídicos. Para la parte de, vamos a tener también la participación de Carolina Izaza, investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, quien va a estar acompañando esta parte de la corrupción como fenómeno social. Vamos a tener también, dos profesores profesionales externos quienes tienen amplia experiencia en el tema de herramientas para analizar los riesgos de corrupción y en estrategias anticorrupción. Ellos son Ana Paulina Sabac y Andrés Hernández. Y para el próximo, esto es para el primer semestre, y para el siguiente semestre también tendremos la participación de profesores de contaduría y de administración de empresas, quienes también nos van a ayudar a analizar un poco la parte al interior de las organizaciones, el liderazgo ético y toda la estructuración desde el interior de las organizaciones públicas y privadas para gestionar los riesgos de corrupción. Entonces, no está disponible en la página, pues en la página el listado de estos profesores, pero como te decía David, si me mandas un correo te puedo mandar pues un archivo con los nombres de los profesores tentativos para esta cohorte. Gracias, David. Y esto también me permite conectar con una pregunta que me llegó a través de nuestras redes y es ¿a qué perfiles está orientada esta especialización? No solamente es una especialización para abogados, es decir, hoy vimos uno de los aspectos que se abordan en el programa, pero no es un programa dirigido exclusivamente a abogados. De hecho, tiene un público objetivo mucho más amplio. No sé, David, si quisieras complementar. Sí, pues me voy a permitir leer un poco lo que está en la página, o bueno, leer rápidamente, selectivamente lo que está en la página, pero bueno, está dirigida a, por ejemplo, servidores de gobiernos municipales, departamentales o nacionales, o entidades, pues, estatales que sean responsables de liderar planes anticorrupción y de estructurar los planes anticorrupción de estas organizaciones, aspirantes a cargos de elección popular. Eso por el lado del sector público. Por el lado del sector privado, pues creo que quedó bastante claro, profesionales que se desempeñan en organizaciones del sector privado o sin ánimo de lucro, pues que tengan a su cargo diseñar planes para afrontar y mitigar los riesgos de corrupción en sus organizaciones, representantes de la sociedad civil también, em, también profesionales que trabajen en el sector privado y que tengan una relación como proveedores de bienes y servicios con el Estado. Naturalmente, ahí hay unos riesgos de corrupción especiales que hay que abordar. Entonces, pues está dirigido a un público diverso. No, como lo decía Lorena, no se requiere, no estamos asumiendo que ustedes tienen una formación previa como abogados, ni como economistas, ni como administradores de empresas, ni como contadores, sino que el programa pues está hecho precisamente para recibir a una gran cantidad de profesionales. De hecho, ya en esta primera cohorte ya tenemos algunos perfiles. Algunos vienen naturalmente desde el derecho, pero otros vienen desde contadores, economistas o administradores públicos. Entonces, el perfil es diverso.
y como les digo, no se requiere un conocimiento previo avanzado ni en el campo del derecho ni en el campo de la economía. Gracias, David. Nos pregunta Catalina, ¿cuánto vale la especialización si soy egresada de otra especialización del externado? Es decir, ¿cuánto vale la especialización eh, con el descuento para estudiantes de posgrado o egresados de posgrado? Y pregunta también si la especialización es presencial o virtual. Listo, entonces, para los egresados de un posgrado hay un descuento del 8%. Pero recuerden que tenemos en este momento, pues en vista de todos los problemas que trajo la pandemia, la universidad pues decidió desde que empezó la pandemia prácticamente pues, realizar esta política de descuentos como para apoyar a los profesionales, a los estudiantes y a sus familias para que sigan estudiando. Y esta política de descuentos para este segundo semestre de 2022 consiste en un descuento del 10% en el valor de la matrícula, más un descuento adicional por pago de contado. Entonces, mientras exista esta política de descuentos, los descuentos no son acumulables entre sí. Entonces, en este caso, pues lo recomendable es tomar el descuento COVID-19, que es el 10%, y no el de egresado, que es el 8%. En los siguientes semestres, pues aplicaría el descuento del 8% por ser egresado de un posgrado. Hay otra cosa, no, había otra pregunta, ¿no? Había Sí, como... sobre la especialización, si es presencial o es virtual, y en este momento, por instrucción además del Ministerio de Educación Nacional, en este momento las clases son presenciales, porque así está el registro de este programa, y el avance, pues, del Plan Nacional de Vacunación nos permite ya regresar al campus. Sí, y me gustaría ahí aclarar una cosa. Entonces, cada semestre tiene 5 visitas que son mensuales. Lady Gisela nos hizo el favor de poner ahí pues poner el horario de clase de cada uno de esos días. Con una cosa que sí hay que tener en cuenta, y es que nosotros vamos a tener profesores extranjeros que van a dar sus clases a través de videoconferencia. Entonces, la especialización es presencial, pero tiene un componente de trabajo virtual, que está en el registro calificado, y vamos a tener algunas clases que sean Les pido por favor que cerremos los micrófonos, que creo que tengo a alguien con el micrófono abierto. Gracias. Pero en principio estaba diciendo que en principio todas las visitas van a ser pues de manera presencial. Habrá algunos días específicos en donde las clases sean virtuales. Y esto es un elemento muy importante de esta especialización. Y es que la idea no es solamente que ustedes vengan a aprender unas cosas al externado, sino que la idea que tenemos con esta especialización es empezar a formar un grupo de profesionales em, entrenados para ser líderes en la gestión de riesgos de corrupción. Y para nosotros es importante que ustedes pues vengan, conozcan a sus compañeros, y que realmente pues podamos construir a partir de ahí estos grupos de liderazgo en la gestión anticorrupción en Colombia y pues en América Latina. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes pues no solamente tomen unas clases y ya, sino que realmente pues se puedan conocer y podamos formar estas redes. Entonces el componente presencial en ese sentido es muy importante. Hay una pregunta de Lady Gisela que nos mostró el horario. ¿Tienen el horario definitivo? Horario definitivo no, pero sí tenemos el calendario definitivo. Entonces, si ustedes gustan, les podemos mandar el calendario de las fechas de las visitas, los días específicos en que se van a dictar estas clases. El horario final lo estamos confirmando con los profesores. Pero también para contarles a todos, porque creo que no hemos dicho puntualmente el horario, las visitas son una vez al mes, es decir, las clases son una vez al mes, los días miércoles, jueves y viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde, obviamente con un espacio, un receso de hora de almuerzo, y el sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Ese es el horario. David, quisiera pedirte que por favor compartas
la diapositiva de la presentación que muestra cómo quedan los precios con el descuento aplicado, porque veo que la pregunta se está repitiendo de nuevo y sé que es que al inicio de la sesión, antes de que iniciara la masterclass, dimos una breve introducción al programa, pero sé que no todos llegaron, no pudieron llegar todos a esa hora, entonces si quieres mostramos nuevamente el valor de en cuánto quedaría el semestre con este descuento aplicado. Ah, ok, no, en la diapositiva no estaba el cálculo, entonces tenemos que el semestre, según la resolución rectoral, es 9.244.000. Tenemos un descuento COVID autorizado de él, que Ah, el yo 10. aquí lo tengo. Yo aquí tengo lo en cuánto queda con el descuento. Ah, listo. Si quieres, entonces, mientras lo vas poniendo en el chat, yo voy respondiendo otras preguntas. Pero igual Eh, quiero contarlo mejor para que nos quede no, a no, 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 todos, dale, dale. a que nos quede de una vez a todos en el tema. El semestre está en 9.244.000 pesos, pero con el descuento del 10% quedarían 8.319.600 pesos. Si toman el descuento del 10% y adicionalmente hacen pago de contado, es decir, se les da el descuento por pronto pago, sería un 13% de descuento, y el semestre quedaría en 8.042.000 pesos. O sea, realmente es un descuento si lo toman con el pronto pago, dejarían de pagar 9.244.000 a pagar 8.042.000 pesos. Ya se los voy a poner en el chat en cualquier caso. Seguimos, David, con la pregunta que decías. Hay una pregunta que no estoy seguro si entiendo bien, que es si se dará contexto frente a los requerimientos de las diferentes superintendencias. No sé, Omar, em, si podríamos David, expandir. ¿cómo estás? Bien, gracias, adelante. David, ¿cómo estás? Habla Omar Pineda. David, mira, la pregunta va orientada a lo siguiente. Y mil disculpas por plantearlas así. Voy saliendo de la oficina y voy en el carro manejando, entonces fue de manera rápida. Quisiera conocer si dentro del programa va capacitación o ejercicios prácticos del cumplimiento de requerimientos frente a programas de transparencia y ética empresarial que tienen distintas superintendencias. ¿A qué hago referencia? Hago referencia a que muchos de esos programas hablan de temas de medición de riesgo inherente, de cálculos de esos riesgos para dejarlos documentados frente a matrices. Ese Ujú. tipo de capacitación van incluidas de una u otra forma dentro del programa. Ok, ya entendí. A ver, obviamente no va a haber una clase como tan específica como que podamos hacer como el ejercicio eh, de lo que se debe hacer en una entidad muy puntual, muy concreta. Seguramente va a haber casos, va a haber desarrollo de casos. En el primer semestre hay dos materias muy importantes que son herramientas que son, ya les digo bien, que se llaman herramientas para el análisis de riesgos de corrupción y diseño de estrategias anticorrupción. Entonces, pues el campo es amplio, pero esas herramientas pues han sido desarrolladas para implementar en diferentes organizaciones. Entonces, seguramente ahí ustedes se van a llevar elementos muy valiosos para que lo puedan hacer dentro de sus organizaciones puntuales. La metodología también va a ser, sobre todo en esas dos materias, la metodología va a ser aplicada, entonces seguramente los profesores les van a pedir que ustedes traigan casos de lo que se está implementando en sus organizaciones públicas o privadas y que se vayan desarrollando durante la clase. Entonces, en ese sentido, pues cabe lo que estás planteando. No sé si respondí de manera acertada, clara la pregunta. Sí, David, muchas gracias. Bien, estoy buscando algunas que no hayamos abordado. No sé si alguien quiere activar también su micrófono. Entonces aquí le dice, es decir que una vez al mes estudiamos de miércoles a sábado, sí, el resto del mes no nos vemos. Pues sí y no, porque obviamente hay un componente que es en clases, que es
que lo llamamos, según la metodología del Ministerio de Educación, el componente de trabajo directo, que es de clases de miércoles a viernes y el sábado, donde pues se ven con los profesores y se desarrolla una clase según las metodologías pues que disponga cada profesor. Como les digo, tal vez hay unas clases que son más tipo charla magistral, otras que son mucho más aplicadas, como estas materias que acabo de mencionar, en donde seguramente va a haber muchos ejercicios prácticos, donde la idea es que ustedes también traigan casos de sus entornos laborales. Entonces, pero también hay un componente de trabajo autónomo. Entonces, la idea no es que ustedes solo estudian de miércoles a sábado, sino que durante el otro tiempo, pues es el momento para realizar lecturas, trabajos, ensayos, etc. Entonces, en ese sentido, o sea, no es que no se estudie en el resto del mes, sino que la clase, el componente de trabajo directo es solamente una vez al mes. Eventualmente, pues es la tradición pues, de los posgrados, por lo menos de la Facultad de Economía, eventualmente los profesores pueden, digamos, citar alguna tutoría extra o alguna reunión extra fuera de esa visita, obviamente concertada con los estudiantes y obviamente de manera virtual, pues porque pues para que sea más conveniente para todos. Obviamente esto es de manera excepcional. Bueno, están preguntando por el proceso de inscripción. ¿Se requiere entrevista? Sí. Si quieres, David, menciona un poco los pasos del proceso para que podamos hablar ya de la entrevista. Dame un momento, abro ya. Entonces voy a mencionarles algunos documentos que son requeridos para el proceso de admisión, ¿sí? El primero es una carta de motivación, que no hay ningún formato específico, no hay una extensión, un número de caracteres requerido, pero en esta carta se debe mencionar la experiencia de la persona que se postula, experiencia en este tema si la tiene, si no, su interés en la temática del programa, ¿sí? La formación previa que tenga, la relación del programa con el proyecto profesional, por ejemplo, entre otros aspectos que consideren relevantes para que el jurado pueda conocer pues sobre su interés de estudiar en el programa, ¿sí? Lo segundo es una copia del diploma de pregrado. Tercero, copia del acta de grado del pregrado. Cuarto, ya les voy a mandar eso por el chat, pero igual se los voy contando. Certificado de calificaciones del pregrado original. Yo sé que este proceso suele tardar un poco más, entonces pueden aportar este documento, el certificado de calificaciones del pregrado, después de haber presentado su entrevista. Digamos que pueden inscribirse sin este requisito, pero pues váyanlo solicitando porque igual lo van a tener que aportar más adelante en el proceso. También una copia del documento de identidad, una hoja de vida y también en la plataforma se les va a pedir una foto digital en fondo blanco en formato JPG. Una vez tienen esos documentos, se cargan en la plataforma a través del link que también les pondré en el chat. Y allí se inicia el proceso. Ya después se les asigna una fecha de entrevista que pues es lo que David iba a explicar. Sí, la entrevista pues es un espacio de conversación en donde la idea es que ustedes resuelvan dudas sobre el programa y que ustedes nos cuenten cómo el programa empata de alguna manera con su experiencia profesional y sobre todo con sus planes profesionales futuros. Entonces, cómo contribuye a esos planes profesionales. Y bueno, es un espacio donde pues nos gusta conocer los perfiles y ya como es grupal, entonces ya ustedes también empiezan a conocerse entre ustedes. Entonces, después de la entrevista, más o menos de 3 a 5 días después, ustedes reciben la respuesta de admisión y bueno, ya siguen otros trámites administrativos. Yo voy a ver si lo logro. Bueno, no se ve muy bonito, pero creo que hay como preguntas sobre las visitas, el calendario, etcétera. Entonces voy a pegar en el chat el calendario de visitas, la cohorte. Una cosa, alguien preguntó que cuántas promociones hemos graduado y la respuesta es ninguna. Esta es la primera cohorte bueno, aunque el externado pues tiene mucha experiencia en posgrados de temas relacionados, tanto en la Facultad de Economía, la Facultad de Derecho, Facultad de Finanzas. Realmente este programa pues es único en el país, es nuevo
y empezaremos con la primera cohorte el 3 de agosto. Entonces yo les puse ahí como un calendario para que si quieren se puedan ir haciendo una idea de cómo son las visitas. Pues según este calendario, las inscripciones irían hasta ya les confirmo, sería hasta el 17 de julio. Entonces sería hasta el 13 de julio, perdón. Sería el límite de inscripciones. La idea es, pues los invito a que si están interesados podamos avanzar en el proceso pronto y pues para no estar con afanes después. Nos pregunta Paola cómo es el proceso de inscripción. Entonces, en este momento voy a enviar al chat el link de la plataforma donde ustedes van a empezar creando su cuenta, ¿sí? Una vez creen esa cuenta, les va a preguntar como a qué programa van a aplicar y allí deberán buscar especialización en gestión anticorrupción. Una vez encuentren la especialización en gestión anticorrupción en esa plataforma, les va a pedir los documentos que les mencioné, que nuevamente les voy a poner en el chat. Entonces, esos son los procesos, los pasos del proceso de admisión. Después, obviamente, esto generará una asignación de una cita, una entrevista. Esta es otra de las preguntas que tenemos en el chat y es, por favor, nos pregunta Margarita Montilla, por favor, las fechas para la inscripción, entrevista y el inicio de las clases. Entonces, David, ¿nos puedes contar hasta cuándo tenemos las fechas de inscripción abiertas? Sí, entonces repito, sería hasta el 13 de julio, inicio de clases el 3 de agosto. Igual, bueno, ahí lo que hice fue poner los correos nuevamente, información.economía y posgrados.economía, por si tienen algún problema en el proceso. Hay una pregunta acá, ¿hay algún criterio de exclusión o rechazo en el proceso de admisión? Académicamente, realmente lo que estamos buscando, como ya les dije, no tienen que ser expertos en derecho, ni expertos en administración pública, ni en economía, o sea, no tienen que, no hay un perfil único de ingreso de la especialización. Lo más importante, el criterio más importante es que ustedes puedan explicar, sobre todo en la entrevista y en la carta de motivación, que cómo estas herramientas van a ser útiles para su desarrollo profesional, ¿sí? Y eso pues se puede mostrar de diversas maneras. Pues la más obvia es que hemos recibido muchos perfiles de personas que trabajan en sector público, sector privado y que tienen como esta responsabilidad de liderar planes anticorrupción, estructurar esquemas para mitigar los riesgos de corrupción. Entonces, pues eso es muy bien. O otras personas que no están trabajando directamente en este momento en esas áreas, pero que quieren avanzar en su carrera a través en esas áreas y por eso requieren una formación como la que estamos ofreciendo en la especialización. Entonces, eso es lo más importante, eso es lo más importante. Como les digo, no se requiere ningún conocimiento, un gran conocimiento previo ni en temas de derecho ni en temas de economía. Naturalmente, el requisito indispensable para hacer un programa de posgrado en el externado es tener un título de pregrado. Listo. ¿Cuál es el grupo máximo de estudiantes que conformarán el grupo o la cohorte de la especialización? Ok. Nosotros estamos como límite máximo, estamos pensando un grupo de alrededor de 30 estudiantes. Sí. Ese es más o menos el número que estamos pensando. Listo. Nos Oye, pregunta. ese también puede ser un criterio, ahora que está hablando del criterio de exclusión, y es que pues si logramos por lo menos para la primera cohorte, pues ya los invitaríamos para la segunda cohorte. Listo, nos pregunta Javier Alonso, ¿a qué se refiere el rubro seguro que se encuentra en la orden de pago?
Sí, pues por políticas de la universidad, los estudiantes, además de la matrícula, deben cancelar un seguro estudiantil. Ese seguro estudiantil cubre ciertas cosas básicas que pueden suceder en el campus. Nosotros tenemos un servicio médico con MediExpress en el campus. Y entonces, pues, es un ítem adicional de la orden de matrícula. Funciona a través de una póliza colectiva que tiene la universidad. Em, si el interés también es saber como cuáles son los cubrimientos, pues yo puedo averiguar para estar seguro de cuáles son las cosas que cubre ese seguro. Pero pues normalmente en las universidades pues en las universidades se requiere que los estudiantes estén cubiertos con una póliza para cubrir cosas básicas que puedan suceder en el campus. Listo, dice Paola, si tengo la entrevista programada, ¿a qué correo puedo enviar los documentos solicitados? Paola, los documentos deben cargarse a la plataforma. A ese link que envié donde se inicia el proceso de inscripción, lo primero que les va a pedir es crear una cuenta, ¿sí? Y ustedes siguen los pasos. La plataforma es muy intuitiva. Sí, voy a volver a enviar aquí el link. Ahí lo acaba de enviar Paola para que no se te pierda entre los otros mensajes. Aquí el primer paso es crear la cuenta con los datos que nos solicita ese link. Luego nos va a pedir encontrar el programa de nuestro interés, que en este caso es especialización en gestión anticorrupción, y ahí es donde hay que cargar los documentos. Si hay algún problema con la plataforma, puedes escribirnos a información.economía para pues ver qué pasa con la plataforma. Esto sí se llega a presentar algún problema, pero entonces hay que seguir ese paso. No hay que enviarlos a un correo, sino hay que cargarlos a la plataforma. Sí, y otra cosa es que si ya la entrevista está programada, entonces seguramente ya fueron contactados por Sandra Castellanos, auxiliar administrativo de la Facultad de Economía. Entonces, si de pronto hay un problema en cómo se pueden cargar los documentos o algo así, pues a través del correo de posgrados, ella está atenta a solucionar ese tema. Ok, La buenas idea, tardes. la Eh, idea, adelante. Qué pena. Lo que pasa es que me llegó la citación, pero no me dice la hora exacta. Dice como de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero no me asignaron una hora como tal. ¿Para qué día es? 17 de junio. 17 de junio. Ah, no, sí, lo que pasa es que cuando ustedes se inscriben, automáticamente seleccionan un horario y entonces se les pone como todo el bloque y una vez en la facultad, específicamente esta persona, Sandra Castellanos, pues empieza a revisar quiénes son los inscritos y ya los va a llamar a ustedes 2 días antes o un día antes para determinar la hora específica de la entrevista. ¿Mm? Ah, Es muy posible que la estemos llamando estos días para adelantar la entrevista, ¿sí? Entonces la podemos hacer, sí, antes del 14 de junio. Pero, y esa persona que ya concreta la hora y que les manda los vínculos para la entrevista, esa persona también les puede de pronto dar una guía por si no pueden cargar algún documento. vale, muchas gracias. Y la idea sí es que la hoja de vida, o sea, que todo esté subido antes de la entrevista, porque antes de la entrevista revisamos los perfiles de los aspirantes. Listo, Eh, vale. si ya se me generó la orden de pago, pero no estaba enterada del descuento, ¿podría solicitarlo? Claro que sí. Se puede solicitar, es importante solicitarlo antes de cancelar la orden. Les voy a mandar el vínculo con las guías de los descuentos para que lo tengan, para que se guíen con esa. A ver. Mm. Aquí está el sitio. Entonces, este es el sitio web del tema de descuentos. Y ahí hay una guía que creo que yo le he enviado a los admitidos ya, pero ahí hay una guía bueno, una descripción de las políticas y una guía de cómo hacerlo a través de la plataforma Avanti. Listo, ahí está entonces el instructivo de cómo se debe solicitar y una vez se haga la solicitud,
se envía una nueva orden de pago. Por eso es importante que ustedes se inscriban pronto al programa, porque todas estas solicitudes nos permiten un poco ganar tiempo en los tiempos administrativos. Y si se inscriben muy sobre el tiempo, pues de pronto no alcanzamos a emitir la orden de pago con el descuento del 13%. Entonces, ya que tenemos un buen tiempo, la idea es que nos vayamos postulando y completando el proceso de inscripción a quienes no han cargado todavía los documentos. ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta? Pueden levantar la mano, activar el micrófono o hacerlo a través del chat. Bien, David, no sé si quisieras agregar algo más. Creo que ya no tenemos más preguntas en el chat ni a través de los micrófonos, entonces te doy la palabra. No, simplemente agradecer a todos los asistentes a la charla. Creo que fue pues una muy buena introducción a algunos de los temas que se van a ver en la especialización. Pues estamos seguros de que este programa va a contribuir a, como les digo, a formar líderes en el tema anticorrupción en Colombia. En la facultad estamos muy dispuestos a solucionar sus dudas en los correos que les acabamos de mandar. Y pues espero pues que nos veamos pronto. Van a ser, si así lo desean, obviamente, los vamos a estar invitando a otros eventos de este estilo sobre este tema y sobre otros posgrados que hagamos en la Facultad de Economía y en la Facultad de Derecho. Entonces, muchas gracias nuevamente y que tengan feliz noche.